Don Alexander Vargas es un nombre que en los últimos años ha sonado muchísimo al fútbol nacional, porque ha sido entrenador en algunos equipos, pero su profesión de odontólogo también lo llevan a atender a mucha gente de fútbol y alterna ambas profesiones. Su último paso en Herediano fue muy sonado por su salida también, y últimamente también en Inter San Carlos tuvo una salida muy repentina. Pero más que eso, también su lado humano lo conoceremos hoy acá en A Fondo con Alexander Vargas. Yo me retiré joven, yo me retiré como a los 29 años. Don Robert Flores fue, como se le dice en el fútbol, el papá de uno, ¿verdad? Tata, eso, sí. siempre mi tata era mi tata, o es mi tata en ese. Y él me iba a llevar a Heredia, pero ya yo no podía, porque ya yo le he dicho que no, o sea, que iba a seguir con la universidad. Saber que el estudio está por encima de todo. ¿Qué es lo que quiere usted? Yo lo que quiero es ser campeón nacional. Quiero estar en un equipo como Heredia. Yo quiero ser un entrenador que dure bastante ahí. Yo tomo la decisión, yo digo, sí, yo voy con todo. Sé que me puede quitar en cualquier momento, me pueden quitar en cualquier momento. Yo estaba preparado que si las cosas no iban bien, me iba a quitar. Y uno como entrenador lo sabe. Yo sé que eso es así. Lo que nunca imaginé era que con un buen rendimiento y estando arriba, también me quitara. Esa nunca la pensé. Pero yo ir a final, pero en el momento de la premiación, yo me tuve que ir. Don Alexander Vargas, qué gusto tenerlo en el programa. Me da mucho gusto de verdad que nos acompañe, que haya aceptado la invitación. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. No, más bien muy complacido por su invitación. Ahora le contaba que siempre veo sus programas, siempre estaba ahí observando todos los invitados y bueno, y siempre decía, algún día me va a tocar estar por ahí, pero bueno, bendito el día que estoy por acá y la verdad que estoy sumamente feliz. Es que ustedes cuando están activos es muy complicado, ¿verdad? Sí, totalmente. Por el tema de tiempos. Exactamente, y en muchas ocasiones me ha correspondido estar en lugares lejanos a la capital, ¿verdad? Entonces, pero bueno, llegó el momento y aquí estoy muy feliz. Muchísimas gracias, profe. Que por cierto, quiero salir de la duda, el apodo de Pipas, porque muchos le dicen Alexander, pero Pipas y ese sí lo tiene tatuado, ese apodo. Sí, ese en el fútbol siempre me han dicho así, eso viene por herencia, a mi papá le decían así, a mis tíos. Okay. Ellos fueron también futbolistas, es una familia de mucho fútbol, de Turrialba, mi papá jugó en primera, en segunda, pero mi tío mayor, Alberto, ese al que se lo pusieron, a ciencia cierta todavía no lo sé, muchas decían que era muy cabezón, no hacía caso, ¿verdad? Esas cosas, después otros decían porque era muy bueno para cabecear, entonces decía que parecía que tenía una pipa en la cabeza porque le daba muy fuerte, pero bueno, a mi hijo también le dicen así, pipillas. Ya va la ya eso va en herencia, exactamente, tengo unos primos que también les dicen pipas, entonces es un poco que me encanta el sobrenombre que en fútbol está más que patentizado, como se dice. Sí. Está muy curiosa la historia, entonces es heredado. Es heredado, exactamente, así, exactamente. Y más que todo fue cuando vine aquí a estudiar y a jugar, cuando tenía 18 años, que ya ahí, cuando yo llegué a hacer la prueba con el alto rendimiento de Alajuela, don Jorge León y toda esa gente que estaba ahí, me decían que de dónde venía yo, entonces yo le dije, mi tío era Pipas Calvo. Entonces, ahí Pipas, usted es el sobrino de Pipas, ahí comenzó, y Pipas Vargas y todas esas cosas. Entonces, fue algo heredado. Vamos a ir en desorden, profe. Claro, le pregunto, su último episodio allá en San Carlos, en el Inter de San Carlos, pues sorpresiva para muchos esa salida suya, ¿verdad? De la noche a la mañana, nada más lo vimos ahí en redes sociales y demás. Cuéntenos un poquito qué se dio, cómo estuvo el tema de la salida suya allá del Inter. Sí, fue muy complicado para mí. Yo también no la entendí. Yo sé a ciencia cierta el motivo, pero bueno, ya eso es tema del pasado. Yo estoy muy agradecido con don Giovanni por tomarme en cuenta en el proyecto, que por cierto es un excelente proyecto, ¿verdad? Creo que van bien encaminados, pero bueno, nosotros los entrenadores tenemos que tener muy claro que el teléfono en cualquier momento puede sonar. Y uno tiene que estar listo, y la maleta también tienen que tener la lista. ¿Para llegar o para irse? Para cualquiera de las dos, exactamente. Así es, porque también me pasó otro episodio que estaba bien
y yo por lo menos siento que estaba bien y bueno, ya me llamaron y listo, ya no sigue. Pero bueno, el fútbol es así. Siempre lo digo que en el fútbol 2 más 2 no es 4, porque a veces uno no se entiende de decisiones. Se respetan, pero muchas veces uno no las comparte. Pero bueno, yo creo que tengo la madurez para entender esas situaciones que se dan, que tal vez no son muy comunes a nivel internacional, pero bueno, aquí se dan y toca respetarlas. Si no me gustara, entonces no estaría metido en esto. Yo por eso tengo la madurez para entender que esto pasa y en muchas ocasiones tengo ese lado. Sí, perdóname, siempre es importante darse el valor, Claro. ser ético, ser profesional, para que no haya ningún malentendido en su momento. Sí, pero no deja de doler, ¿verdad, Alexander? Claro, claro que duele, porque todo iba muy bien. La verdad que con el Inter todo iba muy bien. Y de la noche a la mañana se toma una decisión que tal vez a él no le pareció, pero bueno, eso son así, son situaciones que uno no puede controlar. Solo tiene que estar sujeto a esos cambios y estar preparado para cualquier noticia del fútbol. Pero sí lo tomó por sorpresa. Totalmente, o sea, de hecho ese día estamos en El torneo estaba empezando, o sea. Era la jornada número 2, o sea, yo creo que soy el entrenador que más, que me ha corrido más rápido, porque fueron 2 partidos. Y ese dato lo quisiera conocer, porque fueron 2 jornadas. Se hizo una muy buena pretemporada, se lo digo. De hecho, una de las pretemporadas más largas que he hecho en mi vida. Porque en segunda, en ese momento, se atrasó mucho por el tema de Limón y de Turrialba. Entonces, se tenía que atrasar. Entonces, fueron como 15, 22 días de todo eso. Entonces, se han hecho buenos partidos contra Guadalupe, contra Pérez de León, Cartago, Sporting. Muy buenas sensaciones había en el grupo. Había muy buena sinergia. Todo fluía súper bien. Pero bueno, hay una decisión que el dueño del equipo toma. Pero bueno, yo me mantuve con mis ideales, que es para mí lo más importante. Usted es odontólogo de profesión. Sí, sí. Digamos, usted cuando está dirigiendo deja del todo la odontología. No, Gabriel. ¿O sigue Sigo trabajando? Miras que yo necesito estar haciendo las 2 cosas. Sí. Vamos a ver, si hay una pérdida en cualquiera de los equipos de Estado, en el día libre lo aprovecho muchísimo para como salirme. O sea, aparte yo también necesito esa herramienta de sentirme útil, de seguir dándole, de respetar a mis pacientes también, porque es una carrera también muy costosa. Aparte me costó demasiado. Claro. ¿Verdad? Entonces, obviamente cuando estuve en Guanacaste, en Punta Arenas, que era muy largo, o ahora en San Carlos, el día libre lo aprovechaba para venirme, y yo sé lo que es atender un sábado, un domingo, toda la mañana y tarde, o un lunes, los días libres. Entonces, nunca he dejado desde el 2005 que ejerzo la profesión, nunca he dejado de trabajar. Obviamente hay días como ahora que voy a tener que trabajar mañana y tarde mientras Dios me pone otra oportunidad. Si se da, bien, y si no, seguiré con la carrera, que también para mí es importante, me apasiona. Mi padre, que en paz descanse, siempre me inculcó eso. Él sabía que yo quería jugar fútbol, pero me apoyaba en todo. Pero si no estudiaba, yo tenía que ver cómo hacía. Sí. Exactamente. Entonces, mi padre siempre me ayudó, me inculcó eso. Mi papá venía de una familia muy humilde, 13. Y todos sacaron profesión. Mi papá era ingeniero topógrafo. 13 hijos. 13 hijos, eran 11 hombres y mujeres, y todos son profesionales. O sea, todos son profesionales. Mi papá trabajaba allá en Turrialba, en la estación del tren, jalando maletas a aquellos los turistas, todas esas cosas. Vendía lotería, o sea, cuidaba campos en el hospital, todas esas cosas. Y así sacó su carrera de ingeniero topógrafo. Y así todos los hermanos son ingenieros también, profesores. Entonces creo que yo tenía muy claro desde joven que quería estudiar, quería fútbol. Sin excusa alguna. Sin excusa alguna, con mucha disciplina y con mucha planificación. Sí, pero qué curioso, Alexander, porque entonces uno se imaginaría que cuando usted está dirigiendo, como lo acaba de decir, no sé, en Guanacaste o ahora en San Carlos, de allá enfocado en el equipo y todo, o sea, usted se venía hasta San José a atender pacientes. Exactamente. Yo tengo muy claro algo, cuando yo estoy en fútbol,
la prioridad mía es el fútbol y los directivos saben que yo nunca voy a poner una excusa, Claro, o sea, yo no voy a llamarlos para decirles no voy a ir a entrenar o me tengo que ir no puedo ir a una reunión porque tengo que atender, no. O sea, yo todo lo planifico. Muchas veces me tocaba venir, por ejemplo, un miércoles, terminar de entrenar a las 10:30 y al otro día tenemos que entrenar. Y yo me venía para Belén, donde tengo mi clínica, y atendía la tarde y en la noche me iba para Punta Arenas. De una vez, sí. Pero siempre enfocado, o sea, porque yo tengo siempre tiempo para el fútbol, para el bioanálisis, para planificar, para todas las cuestiones, porque mi vida siempre fue así. Cuando era estudiante también jugaba fútbol. Claro, ya tenía el chip. Ya tenía el chip. Yo soy de dormir poco, no porque quiero, pues, sino porque me acostumbré a eso, ¿verdad? De hacer análisis, de estudiar, de todas las cosas. Entonces, yo ese chip lo tengo, entonces no me afecta en nada. Sí. Pero como le digo, aquí va mucho la disciplina que uno tiene que definitivamente. tener. Y lo importante que es, Alexander, a ver, no quiero que suene como malinterpretado o grotesco, pero usted le pasa lo que le pasó en Inter San Carlos, que de la noche a la mañana le dicen ya no contamos con usted, y no es de los que se queda viendo para el techo. O sea, ya tiene su profesión que de por sí le apasiona y tiene su entrada también por ahí, ¿verdad? Sí, yo digo, o sea, soy un bendecido de Dios de poder contar con otra profesión, que también la trabajé, que también me costó muchísimo, la odontología. Me encanta, tengo muchos años de ejercerla. Y bueno, no dependo del fútbol, es lo que me apasiona, es lo que me gustaría hacer siempre, ¿verdad? Pero sé que en eso el fútbol entrenador es muy inestable, entonces tengo esa otra herramienta para sustentar a mi familia, para sentirme útil, para sentirme bien y por eso le decía, creo que soy un bendecido de Dios. Claro. No solo por ser odontólogo, sino por tener esas dos profesiones. Creo que el profesionalismo que yo trato de siempre impregnar a los jugadores o a mi cuerpo técnico es intachable, o sea, para mí es innegociable. Yo siempre trato de ser muy respetuoso con las cosas para que todo fluya mejor, ¿verdad? ¿Hace cuánto ejerce la odontología? Desde el 2005. 20 años dándole. Sí, desde el 2005. O sea, ya cuando usted jugaba ya... Exactamente. De hecho, cuando... Sí, yo me recuerdo por allá del 2002, cuando estaba en 2003, cuando estaba con Santa Bárbara en primera división, yo tenía un contrato de 2 años. Y ya el siguiente año no podía porque ya me tocaba estar a tiempo completo en la universidad. Claro, sí. Ya yo no podía, o sea, yo tenía que estar en la clínica, estaba con la tesis, estaba con el hospital, estaba con todo. Y tuve que dejar de lado el fútbol, porque mi prioridad en ese momento era la odontología. Sabía que el futuro era la odontología, no era el fútbol. Terminé, ¿cómo se llama?, la universidad, y ya inmediatamente en el 2005 ya tengo mi clínica, o sea, ya estaba trabajando, pero quería seguir jugando también. Entonces, pero ya veía el fútbol como un hobby. Ya no tenía esa espinita de joven de llegar tal vez a Saprissa, a la liga, a selección o al exterior, sino era algo como un hobby. Sí, como salirse de la rutina, más bien de... Exactamente. Entrenábamos en Belén, en segunda división, en las 6 de la tarde. Entonces yo trabajaba en la mañana, claro, tarde. y ahí mismo. Y tras eso mi clínica estaba cerca, ahí en Belén. Y entrenamos en Belén. Entonces todo era más fácil era para mí. como la mejenguita de uno después de la oficina. Exactamente. Pero llegó ahora hace poquito en San Carlos vi a Perla Bonilla. Don Perla. Perla Bonilla fue el que me incentivó a ser entrenador. Ajá. Porque en ese momento él era el profe de nosotros. Pero él veía que yo no disfrutaba como antes. O sea, si yo me dejaban por fuera, o sea, fuera de la convocatoria, yo estaba feliz. Si jugaba titular, estaba feliz. Si era suplente, o sea, me valía lo mismo. Y él dijo, no, Pipa, yo creo que usted está equivocado. Usted tiene cosas como entrenador, o sea, cositas que puede ayudarlo a seguir en esto del fútbol. En otras cosas me retiró, pero me abrió los ojos, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo dije, bueno, en el 2009 dije, hasta aquí. Ya no juego más y en el 2010 empecé esta bonita carrera. A veces tan difícil de entenderla, pero es lo que me gusta. Sí. Hay que estar loco, ¿verdad? De hecho, o sea, la verdad que a veces a uno le dicen que es como masoquista. Sí. Y uno sufre y le da, pero ya uno tiene como caparazón. La verdad que yo, los comentarios, soy poco de escribir cosas en el Facebook, es más, ni Instagram tengo, nada. Pero muchas veces los que más sufren son las familias. La esposa, la mamá, el padre, los hijos, los hermanos. En el caso mío, mi esposa
Pobre, porque ya ella al principio le costaba mucho asimilar las cosas, pero ya ella ya ha ido entendiendo. Tengo un hijo que tiene 15 años que ahí va y ya a veces los compañeros le dicen cosas, a veces son muy crueles, Ajá. usted sabe. Sí, se pasan, se pasan. Exactamente, pero es así, ya yo hablo con ellos, entonces ya más bien tienen mucha madurez para entender cosas que tal vez ellos ven o escuchan de la gente. Sí, porque si fuera todo contra usted, usted se las aguanta. Exactamente. Pero ya cuando es la familia ya No, es me han pasado cosas, me recuerdo, cosas feas que, hijo de puchica, tuve mi madre había fallecido y me acuerdo que en un partido se lo dedicaron, o sea, había el minuto de silencio y ese momento en el equipo que estaba, la gente no estaba muy contenta conmigo, ¿verdad? Y entonces ese minuto de silencio, de ahí salió una frase, ya usted sabe, hijo de puñica, no sé qué, Vargas, y estaba en el minuto de silencio de su mamá. De su mamá. Entonces, sí, para mí fue duro, o sea, para mí fue duro todas esas cosas, pero bueno, eso es así, y eso, por eso digo que a veces uno es masoquista. Tragó grueso y para adelante. Claro, y me acuerdo que ese ¿Cómo día... le fue en ese partido? Ese partido lo ganamos, ese partido lo ganamos 2-1. ¿Dónde estaba usted, en Punta Arenas? Estábamos en Punta Arenas. Punta Arenas, en el Hito Pérez era. En el Hito Pérez. Me dolió mucho ese día, pero bueno, como dice un amigo, para toda gente. Sí, y igual que las redes sociales, al estadio va de todo. Exactamente. ¿Y cómo le fue emocionalmente en ese partido, Alexander? Fue muy duro, porque imagínate lo que era perder al tesoro de uno, ¿verdad? A la mamá. A partir de ahí la vida le cambia a uno, claro. Le cambia totalmente. Me recuerdo que después de eso, todos los compañeros del cuerpo técnico y unos jugadores llegaron a abrazarme. Y fue muy duro, las lágrimas se le venían a uno, porque ya recordarlo de la mamá y después ese grito ahí fue muy duro para mí. Fue un momento, yo creo que de los más duros que he vivido, en el fútbol. He perdido, he ganado, he empatado. Y a nivel de concentración difícil. Exactamente, ¿verdad? En el partido. Y es que sonó durísimo, o sea, sonó clarísimo. Y me acuerdo que todo el mundo me abrazó y el árbitro pitó y yo todavía estaba, de hecho estaba sentado, me quedé en la llanera así, yo decía, bueno, deme las fuerzas, gracias a Dios ganamos 2-1. Gracias a Dios ganamos 2-1. Sí, que le fue bien en ese sentido. Me fue bien, desde arriba mi mamá me guió. Claro. Que sí. Y el respaldo de los jugadores. Y el respaldo, ni qué decir que, sin algo puedo decir yo, es que en estos años que yo de ser entrenador, siempre he tenido un respeto de los jugadores hacia mí, igual de mi persona hacia ellos. Creo que el gestionar un grupo no es fácil, porque son 30 jugadores, más directivos, más aficionados, pongámosles, no es fácil. Y el jugador, yo nunca he tenido problemas con ningún jugador, te lo puedo asegurar, Gabriel, y puedes averiguarte. Obviamente hay jugadores que se molestan cuando no los pones. El que no se moleste más bien. Sí, está en el lugar equivocado, exactamente. Pero siempre he tratado de hacerlo con respeto y que haya siempre una buena sinergia, ¿verdad? Obviamente hay sus momentos de exigencia, eso siempre es innegociable. Pero yo hablo con los jugadores, hablo con muchísimos. Cada vez que hay cuando me llaman a un equipo, cuando me despiden, siempre el teléfono está sonando porque me están diciendo lo mejor, ¿verdad? Entonces, a los jugadores les debo muchísimo, como tengo dirigentes que me han ayudado de una manera impresionante, ¿verdad? Ahora que dice eso, Alexander, y que ha estado en las últimas semanas, digo de moda, porque se han dado situaciones, el tema de las famosas camas. Usted fue jugador de fútbol, usted estuvo en camerinos profesionales y también es entrenador de fútbol. Sí. Las dos partes las ha vivido. Claro. ¿Eso existe, Alexander? A ver, tal vez no una cama, como mucha gente lo quiere hacer ver, pero sí existe de que un camerino tal vez ya no comulgue con el técnico y se vea reflejado en el terreno de juego. Es que sabe, Gabriel, claro, yo sí creo, yo te lo voy a decir muy sincero. Y no es que me lo hayan hecho a mí o a otros entrenadores. Yo estoy seguro que ningún jugador de este país quiere perder un partido. Pero ¿qué es lo que pasa? En la famosa cama que habla mucha gente, sea no en el partido, sino durante la semana. ¿Por qué? Porque no se entrenan bien, no ponen atención a un video, no se alimentan como debe ser, trasnochan o se van de fiesta. Esa es la manera. Porque yo estoy seguro y le aseguro, pero así se lo aseguro, que ningún portero se quiere hacer un gol o alguien quiere fallar un gol. Lo que pasa es que durante la semana no tuvieron un buen entrenamiento. Entonces, por ahí va para mí la situación. O pierden confianza en el técnico, en la charla técnica y ya en el terreno de juego ya... Exactamente. Entonces,
Y ahí es un tema, yo no sé si a mí me lo han hecho, yo creo que los jugadores conmigo se han comportado, allá cada uno. El otro día escuchaba a Kendall y Dios ve todo de arriba y él sabrá quién hace un mal entrenamiento, un mal gesto o quién pasa información. Pero Alexander, sí, lo que sí es cierto, y eso no se puede ocultar, yo comulgo con eso, yo no coincido a un jugador de fútbol poniéndose de acuerdo en un camerino con otros para decirles, hoy perdemos. Sí, no, y porque no. así se va, no, o sea, Yo nunca lo he visto. profesionalmente No creo. Bueno. y la sangre ganadora. Lo que sí es cierto, o lo que a uno le deja la duda, es como un equipo juega mal 2, 3 partidos en una semana, que tal vez le tocó domingo, miércoles, domingo, cambian de técnico y después es el Real Madrid, Barcelona. el Real Madrid, sí, el Barcelona, el City. O sea, sí. con la misma alineación, con un rival hasta de más peso, entonces ahí es donde uno dice, algo había, no había química con el técnico seguramente. No había sinergia, puede ser, o a veces uno, y puede ser que ya el mensaje canse a los jugadores, o que ya la idea a ellos se hayan cansado o que necesitan, ¿verdad? Pero sí, como dice usted, a veces dicen, bueno, oye, llegó tal entrenador y tal vez con 1 o 2 entrenamientos, o sea, es mentira, o sea, es Bueno, a mentira. usted le ha pasado tomar equipos así y Total. ponerlos a tono. Exactamente. Con los mira. mismos 11 que venía el técnico Con anterior. lo mismo, exactamente. O sea, el jugador a veces es muy pasional, ¿me entiendes? O sea, viene entrenador nuevo. Sí. Y ya todos quieren mostrar. Y quieren mostrarse, ¿me entiendes? Y eso ha pasado, que tal vez con uno había un jugador que no tomaba en cuenta y llega otro entrenador y es titular indiscutible, claro. Pero bueno, es que es complicado gestionar a tantos muchachos, tantas ideas. O sea, a veces uno se enfoca más porque, Gabriel, uno empieza a conocer a un jugador cuando no juega. Porque los 11 titulares van a estar alegres. Claro. Pero yo comienzo a conocer al jugador cuando no está jugando. Ahí es donde uno realmente comienza a ver ademanes, gestos, todas las famosas caras. Entonces, también uno como entrenador tiene que hablar con él. Yo soy de esos y los jugadores saben que siempre voy a hablar, les voy a dar una oportunidad, les voy a aconsejar. Usted siente hablar Sí, mano a mano con... sí, claro. Hay técnicos que dicen que no, que ellos no tienen que dar explicaciones y demás. No, pero Usted bueno, sí, es que yo también, en esto también se trata de educar. Claro. De educar, no es solo, usted no juega y punto y ya. Entonces, eso lo del jugador también. No, bueno, el hombre vino y me habló, ya me dijo eso, bueno. Y he visto muchos cambios de jugadores que también no jugaban con otros entrenadores y llego yo y conmigo son titulares. Y comencé a hablar, me gusta mucho hablar con los jóvenes, porque es más fácil enderezar a un joven que ya un muchacho de 30, 35 años. Y, ¿ves? Entonces, sí soy de mucho hablar, de aconsejar, de educar, de que lean, de que estudien, de que el fútbol, que el que está abierto a aprender otras cosas, es más fácil para que tácticamente ellos entiendan X situación, ¿verdad? Entonces, por eso que a mí me gusta mucho. Hay muchos jóvenes que tal vez, porque yo pasé 10 años siendo entrenador de alto rendimiento, 10 años. Sí, ya tiene el chip de... Entonces ya yo sé por dónde entrarles. Sí, Entonces, imagínate, son 25, 30 jugadores. De esos 30 jugadores de X equipo, llegan 3 a primera. ¿Y qué hace usted con otros 25? Claro. Entonces tiene que enfocarlos a estudiar o trabajar o hacer otra cosa. Entonces me enfoco mucho en esos que están siempre por fuera, ¿verdad? Me ha dado mucho resultado ahí, ahora profesionales que me llaman, profe, gracias, porque ahora soy abogado. Claro, sí, hay abogados, hay arquitectos, hay ingenieros, hay preparadores físicos. Entonces, ya, y a mí eso también me motiva y me alegra. Porque también tengo una parte que me gusta muchísimo, es la formación. Sí, eso lo tiene en la sangre. importante. Primera pausa, profe, y venimos a seguir hablando un poquito y también conocer sus orígenes, ¿verdad? Ok, perfecto. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, por favor no se despeguen. Ya casi volvemos acá en A Fondo con Alexander Vargas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en A Fondo con hoy con el profesor, director técnico Alexander Vargas, que además es exjugador. Por cierto, ya usted nos adelantó al inicio, Alexander, entonces ya viene de familia el fútbol.
Total. Usted desde chiquillo ya tenía el gen futbolístico. Total, ya el gen siempre... Yo me acuerdo de mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, súper futbolera, súper futbolera. Y un domingo era ver partidos, era almorzar, era solo hablar, el café era... Todo era fútbol, hasta mi tía Sandra y mi tía Aiza. Ellas futboleras como, bueno, fanáticas de todo. Entonces, yo desde chiquitico eso es lo que quería. En Turrialba. Sí, bueno, mi papá era de Turrialba, pero ok. yo soy de Tilarán, de Guanacaste. Ah, ok. Y allá se crió. Exactamente. Yo allá, mi ok. escuela, el colegio, allá tengo, de hecho, allá viven mis hermanos, allá está la casa de mis papás. Entonces, allá tengo, ya dejé el Allá ombligo. No, yo soy cédula 1, pero me fui temprano para allá. Por eso, entonces es un guanacasteco. Yo soy guanacasteco. Le sale el grito. No se lo voy a pedir aquí. Malísimo, porque soy ronco, porque más bien la gente dice que es el peor guanacasteco que existe, pero lo he intentado, pero es que como tengo la voz muy ronca, entonces me cuesta mucho, ¿verdad? Yo no sé por qué tenía la idea de que usted era turrialbeño, pero era por su papá. Por mi papá, sí, o sea, he ido a pasear, tengo todos los tíos también por parte de mi papá allá, pero por parte de mi mamá son de Tilarán, o sea, ya hice la escuela, todo. Y de chiquillo eran las mejengas en los potreros, en las plazas. Sí, que la época es impresionante. Ah, qué lindo, ¿verdad? Era lo Fácil. mejor, Sí, aguaceros, el barro. O sea, yo llegué a la escuela y mi mamá decía, bueno, haga la tarea. Yo hacía la tarea, almorzaba así la tarea. Si no, no hay mejenga. Si no, no hay mejenga. Y uno poniendo. Ah, claro, entonces yo llegaba, terminaba de almorzar, hacía la tarea y a las 2:30 están mis amigos, o yo iba a la casa de mis amigos ahí y nos íbamos para la plaza, nos íbamos atrás de la iglesia, nos íbamos a otra iglesia, a la pelota que le llamábamos, o sea, en la calle, o sea, con lluvia, con truenos, con lo que fuera, siempre estábamos ahí mejengueando. Y aquel tiempo no había celulares, no había nada. Ya uno sabía que cuando estaba oscuro, esa era la alarma. Tenía que irse para la casa. Porque si no venía La fajiadita. la fajiadita, la regañada y mañana no juega. Ajá. Entonces, eso era los 24 de diciembre, el regalo mío era una bola, el uniforme de un equipo, tacos. Eso era. Yo no era pedir carritos, yo no era pedir bicicleta, era todo lo hacer, espinilleras, bueno, pedía de todo. Alexander, y fue puña, y sus papás con 13 hijos. ¿Usted cuál es? No, eran los hermanos de mi papá. Ah, ellos eran 13. Eran 13, sí. Yo ellos creí que 13. ustedes eran No, 13. nosotros somos 4, 2 hombres y 2 mujeres. Ah, ok. Así ok, no, hombre, yo... ok. No. Y ya iba a decir, bueno, ¿y cómo hacían? No, yo no sé cómo hacía antes. Sí. 13 eran, 13. Sí, las Era familias eran impresionante. numerosas. Ahí mi papá me decía que los zapatos del hermano mayor se los pasaba a él. Ah, sí, ahí iban pasando. Y después él los usaba, les pegaban la suela y después al otro hermano y así iban. Y la ropa era igual. Dice papi que él no compraba nada. Sí. Pero bueno, así muchas familias. ¿Y usted tuvo formación de división menor en algún momento, escuela de fútbol, o en No. qué momento empezó ya en el fútbol más formal? Yo en Tilarán empecé en una escuelita de fútbol de Ajá. aquellos pueblos que eran Sí, los sí. sábados y los domingos y a veces entrenaba un miércoles en la tarde por ahí. Pero nada, o sea, yo empecé ya a trabajar cuando estuve en el alto rendimiento de la liga. Hasta ahí fue Hasta ya ahí, su exactamente. contacto formal, digamos. Sí, a mí me llegaron a hacer una prueba y gracias a Dios yo quedé ahí. Y después de ahí, yo voy a segunda división, a Turrialba, a ver lo que es la vida, a Turrialba. Ahí me llevó Juan Diego Quesada. Juan Diego Quesada era el entrenador y él me llevó allá. Pero yo no tuve como ahora tienen Sí, que muchachos. de los 8 o 10 años ya. Exactamente, están en escuelas de fútbol. En Claro, aquellos tiempos academias. esas zonas rurales eran complicadas de escuelas de fútbol. Cuando usted viene al alto rendimiento a hacer la prueba, lo dejan en la liga. Sí, me dejaron ¿Y se seis- tuvo que venir a vivir aquí? ¿O? Sí, porque ya también estaba estudiando, estaba con odontología. Ah, ok, ya estaba estudiando. Sí, yo me vine, o sea, yo terminé el colegio en diciembre, en noviembre, y ya en enero había matriculado en Ok, la le universidad. coincidió, digamos. Entonces coincidió, yo hice la prueba, me quedé. Después de ahí me fui a Turrialba, estuve 6 meses, 7 meses. Hice un buen torneo, era goleador y pues, yo era extremo. Y después me contrató Goicoechea en la primera división, los Roger Flores. Ujú. Y me fue muy bien ese torneo, o sea, ese año, después Roger Flores me llevó a Santa Bárbara. Ajá. Ahí me llevó a Santa Bárbara, pero ahí solo pude jugar un año. Ya la U me Sí, fue me cuando queda la muy U. complicado. O sea, le pedía permisos al profesor para ir a entrenar y a veces no iba a entrenar un día por ir a la U porque tiene examen Sí, o sí. X. Pero yo un momento que ya tenía que decidir y no me arrepentí. Me hubiese gustado seguir más en fútbol, pero yo tenía claro que
mi carrera es lo que me iba a dar a mí sustento. ¿No? Digamos, en Santa Bárbara, ¿qué edad tenía más o menos cuando ya decidió terminar la carrera? Yo estaba joven, yo tenía 21 años. Sí, Yo estaba jovencito, 21, 22 años. Ya había debutado en primera, ya estaba un torneo, o sea, un año. Porque antes era, ya ese era un torneo larguísimo, no era torneo a partir de clausura, eran larguísimos, exactamente. Entonces, ahí estuve 21, yo debuté con 20, 21 años en primera división. Y cuando termina la carrera, usted regresa al fútbol. Exactamente, ahí también me retiré como año y medio, casi 2 años. Y volvimos al fútbol, ¿cómo se llama? Con Belén, y quedamos campeones. Ajá. Que subimos a primera en el torneo 2004. Ajá, en el 2004. Exactamente. Yo estaba ya con la tesis, entonces era más fácil para mí, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ya yo había terminado todo lo que era la universidad en sí, solo estaba preparando la tesis. Entonces era para mí más fácil. ¿Y a qué edad se retiró usted del fútbol profesional? Yo me retiré joven, yo me retiré como a los 29 años. Y tiene que ver con el tema del estudio, que ya... Tema del estudio, o sea, ya yo no... Ya empezó a tener clínica. Ya yo tenía mi clínica, ya yo tenía... O sea, yo trabajaba, ya yo veía, como decir, la plata, en el buen sentido de la palabra. O sea, ya yo tenía no dependía del fútbol. Sí, le entraba más por la clínica que claro, por... Claro. Y aquellos tiempos lo que te pagaban era cualquier cosita. O sea, era cuando pagaban, no, exactamente. Y a veces a uno le pagaba uno por mes, nada que quincenas. Sí. Y en vez de llegarle 30 el pago, le pagaban uno como el 12, el 11. Entonces, ganaba uno cada... Anterior. O sea, cada mes y medio. Cada mes y medio le pagaban a uno. No, hombre, entonces llegó un momento que yo dije, no, yo no tengo por qué estar... Sí, fue muy efímera su carrera, o sea, efímera en el sentido de que se retiró muy, muy joven. Muy joven, pero por una muy buena razón. Exacto, de la cual no me arrepiento. Y ni lo tuvo que pensar mucho. No lo pensé mucho, o sea, creo que es que mi padre me dio eso, ¿verdad? O sea, ese valor de saber que el estudio está por encima de todo. Y Alexander, digamos, yo lo veo muy seguro y cero arrepentido de la decisión que tomó, pero no le quedó como el gusanillo de que hubiera pasado si no hubiera parado ahí, tal vez hubiera llegado a un equipo grande, tema de selección nacional. Claro, eso era... Bueno, un día esto le voy a mandar los recortes para que no le esté mintiendo. O ser legionario, por ejemplo. Sí, estuve cerca de una convocatoria a la selección, sub-23 en ese momento, porque ha hecho muy buen torneo con Goicoechea. Después de que pasó a Santa Bárbara, Roger Flores me lleva porque don Roger Flores fue, como se le dice en el fútbol, el papá de uno, ¿verdad? Tata, sí. Siempre mi tata era mi tata, o es mi tata en eso. Y después sale un contrato en Heredia, y él me iba a llevar a Heredia, pero ya yo no podía porque ya yo le he dicho que no, o sea, que iba a seguir con la universidad, que tenía que sacar mi carrera, y él me dijo, excelente. De hecho, es alguien a quien yo respeto mucho porque siempre me aconsejó bastante. Pero obviamente, la espina uno era llegar ahí a Heredia, Saprissa, a la selección, el exterior. Claro, era el sueño, siempre lo había soñado. Sí. Pero tenía muy claro qué es lo que yo también quería y qué es lo que iba a ayudarme. Y vea lo que le dio. Lo de ser técnico, bueno, usted nos acaba de decir, ¿en qué momento ya es más formal con esto del alto rendimiento y demás? Yo empecé en el 2010 cuando era Belén, alto rendimiento de Belén. En el 2000, y siempre me quedaba viendo los entrenamientos de la primera, para ir uno viendo. Yo llevaba cursos en ese momento en la Universidad Nacional. Ya después empezamos a hacer el curso para sacar la licencia, ya la A, como se dice. Y a mí se me da la oportunidad de ser asistente de Yácone en el 2014, de José Yácone. Entonces, desde el 2014 al 2020, fui asistente de todos los entrenadores que llegaron en ese momento a Belén y a Guadalupe. Porque después pasó a ser Guadalupe. Pasó a ser Guadalupe. Pero yo siempre seguía siendo entrenador de alto rendimiento, o sea, 10 años seguidos. Usted era un activo capital ahí de Belén Guadalupe. Belén Guadalupe, exactamente. Y siempre ponían del alto y asistente del que llegara. Exactamente, siempre. Y ahí fui adquiriendo experiencia, o sea, todo ya tenía licencia. Si algo tengo es la lealtad. Con todos los entrenadores que estuve por ahí, les guardé esa lealtad, por eso con todos me hablo, con todos. Porque a veces en este ámbito, muchas veces hay gente que te hace el mal, o sea, eso es así. Pero con todos me llevo súper bien, a todos les hablo, con todos aprendí, con todos sumamente agradecidos. Pero bueno, así fue como yo empecé de entrenador en primera división. Me he pasado también por segunda, pero bueno, eso es... Y la primera le tocó en un internato, ¿verdad?
¿Fue o No, fue nombrado? no fui nombrado en ese momento. A ¿Cuándo se Heiner fue? Segura lo había contratado la liga, La el liga, asistente, ¿se sí, acuerda? La liga. Entonces, Y usted lo nombran. me nombran ahí, sí. ¿Cómo Yo tomó la noticia? no me la esperaba. O sea, yo nunca, y ahí está don Robert Garbanzo o Toña Basolo, yo nunca llegué a decirle a él, deme la oportunidad a mí. Nunca lo dije. Yo sabía que iba a llegar el momento y que él había hablado muchas veces conmigo, que él quería que yo fuese adquiriendo la experiencia para que el momento idóneo me pusiera. Y así fue. Cuando a Heiner Segura lo lleva a la liga, yo estaba, ¿será que me van a decir a mí? Yo, pucha, pero uno tiene sustillo, porque una cosa es ser asistente y ya después Ya, usted toma agarre decisión. ese camarón. Sí. Agarra ese camarón. Era pandemia. Sí, Yo dirigí, la pandemia duró 1 año y medio, ¿verdad? sí. Yo dirigí 3 torneos y nunca tuve afición. Esperé tanto, nunca tuve, ni siquiera mis papás, nadie, mis hermanos, nadie. podía Mira lo que él había. Cuando me quitan, a los 3 días, un miércoles, sí, abrieron como un 30%. No, hombre, y a mí no, eso fue increíble. Pero bueno, son anécdotas que le pasa a uno. Pero bueno, así fue. Pero sí se sentía preparado, Alexander. Totalmente, sí, no me dio ningún miedo. Me acuerdo que como en el 2018, Robert Garbanzo me dijo, ¿qué pipas agarra? Y yo, no, Roberto, ya no. No me siento todavía preparado. Creo que tengo que seguir dándole. Es que no es agarrar por agarrar. Claro. Hay que sentirlo también. Hay que sentirlo, ver el momento, ver cómo está el grupo. Tenía una ventaja que en Guadalupe en ese momento a muchos de los jugadores que ya estaban ahí, yo los había tenido un alto rendimiento. Sí. A Aarón, a Gerson Torres, a todas esas cosas, Claro. Kevin Espinosa, Lautaro Ayala, Alejandro Barrientos, Andrés Gómez. O sea, ya yo tenía muchos jugadores que ya los había trabajado y jugaban conmigo en el alto. Entonces, para mí era muy fácil. Pero bueno, era una cosa en el alto y otra cosa ya primera, ¿verdad? Claro. Pero cuando me nombraron, ya le dije, voy. ¿Le da? Le digo, sí, le doy con todo. Gracias a Dios tuvimos, creo que tuvo un buen paso por Guadalupe. El primer torneo casi clasificamos. Sí, de hecho, eso por eso lo recuerdo, porque el desconocido para los medios, para la afición, Sí. Tomó las riendas y Siempre decía, ¿qué hacen sacamuelas ahí? El doctor Muelitas, ¿qué hace ahí? Bueno, esa era la particularidad de uno, ¿verdad? Mucha gente, de hecho a la gente le tomó más por sorpresa saber que yo era odontólogo, que ser entrenador, porque vamos a ver, no soy alguien tan mediático como Medford, como Justin Campos, como Chope, ¿verdad? Entonces, porque la gente creía que era alguien que improvisadamente pusieron ahí. Exactamente. Era el único que había y no veían todo lo que venía a usted. Sí, por eso le digo, ya yo venía, o sea, yo tenía 6 años de estar trabajando eso. Claro. Aparte de 2010, todo lo del alto rendimiento. Claro. Entonces, no fue algo a la ligera, por eso voy a estar eternamente agradecido con don Robert Garbanzo, con Antonio Basolo. Que le dieron la brasa. Sí, con Olman Vega también, que ellos yo siempre digo que me pulieron. Y por eso siempre voy a estar agradecido con ellos, porque ellos vieron el momento que Alexander Vargas iba a ser el entrenador de Guadalupe. Algo que yo soñé, porque también había debutado en Primera División con Goicoechea. Sí. Como que había algo, exactamente. Ahí en ese estadio. En ese estadio. El antiguo Collella Fonseca. En el antiguo Collella Fonseca. Yo soy guadalupano, Alexander, sí. de toda la vida. Y mis recuerdos son. Bueno, yo estudié en la Escuela Pilar Jiménez, que está ahí, en la América Central. Sí. Y escaparnos a veces cuando nos tocaba en la tarde, porque Goicoechea Saprissa jugaba Primera División los miércoles a las 3 ahí. Y era el estadio con gradería, el famoso redondel. De madera. Sí. Y entonces uno se escapaba de la escuela, o a veces le daban permiso para ir a ver el partido de Primera División y entraba uno gratis. Sí, buenísimo. Yo me acuerdo que cuando íbamos a entrenar en ese tiempo, en el 99, 2000, nosotros dejamos el carro, yo no sé, me acuerdo si era un Megasub, pero más por menos, y dejamos el carro ahí, en la municipalidad. Y nos teníamos que brincar una tapia que daba al estadio. O sea, había una escalera, nos brincamos, pasamos la gradería de eso y cruzamos a donde están ahora, por decir algo, los camerinos ahí, que estaban antes ahí. Pero era lindísimo. Atrás del marco había una casa del muchacho que cuidaba la casa. No, y antes esa cancha era más pequeña. Porque sí, era más pequeña. Detrás del marco de la tapia de las casas había gradería. Había gradería. Ahora es grande. No, y atrás del otro marco había, ¿se acuerda? Había un espacio también. Y ahí no, bueno, pusieron un poquito la gradería, pero era
era más pequeña, esa cancha era pequeña, era jugar ahí con... Sí, un saque de puerta era un centro al área. No, yo tengo unos videos, ya no sé si servirán todavía en VH en ese momento, Sí. porque ahora no hay la tecnología, pero uno dice, qué increíble cómo era antes a lo Claro. que es ahora, ¿verdad? O sea, Claro. por eso antes había más técnica. Sí, las canchas también. Sí, los exactamente, barriales. porque el jugador era más técnico porque usted tenía que resolver, le tiraban una pelota. Es que esa cancha, cuando estaba seca era impresionante, era un conejo. Y cuando estaba también con lluvia era complicado hacer un control. Entonces, ahí es donde el jugador adquiere también lo que es la técnica individual. Sí, claro. ¿Verdad? Que Julián. se ha ido perdiendo mucho, ¿verdad? En el fútbol nacional, pero bueno, así fue la cosa. Última pausa, Alexander, Claro. y vengo a preguntarle su pasado por Heredia, como técnico, si era la oportunidad que tanto estaba esperando y cómo lo tomó la salida también. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, por favor, no se despeguen, ya casi venimos con el último bloque acá en A Fondo con Alexander Vargas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con Alexander Vargas. Profe, digamos, cuando usted lo anuncia Heredia, bueno, que de hecho se había filtrado desde que Heredia estaba en la final anterior y tal, pero sí recuerdo escucharlo a usted decir que era una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo de dirigir un equipo grande, ¿verdad? A pesar de que las oportunidades anteriores habían sido importantes, Claro, buenas, claro. que siempre ilusionan. Obviamente eso es como cuando también son jugadores que aspiran a llegar a equipos importantes. ¿A usted lo tomó por sorpresa, digamos, cuando lo llamaron por primera vez para poder llegar a Herediano o cómo tomó la noticia? Te voy a ser muy franco. Uno como entrenador ya siempre también aspira, como los jugadores, a llegar a un equipo con más condiciones, que pelee los títulos, que tenga afición, que tenga historia. En ese momento yo estaba en Guanacasteca y yo me acuerdo que, no sé si usted ahí medio recuerda, que en las últimas fechas estaba Guanacaste por entrar a esas semifinales. Estábamos peleando ese campo, ¿verdad? Y yo recibo un mensaje de Jafet. Directamente de él. Sí, exactamente. Yo lo tenía grabado porque ya habíamos hablado en otras ocasiones. Yo, qué raro, porque Jafet me quiere llamar. O sea, ¿será que me quiere desconcentrar por lo de Heredia, Guanacaste, alguna cosa? ¿Qué sé yo? Decía yo en mi loqueras. Y entonces me dice que si me puede llamar, yo le digo que claro que sí. Y cuando él me dice, pero yo todavía estaba en el torneo, o sea, yo todavía faltaban 3 fechas o algo así. Y cuando él me lo dice, claro, yo me sorprendo porque había trabajado o estaba trabajando para una mejor oportunidad, o sea, sin menospreciar a las demás, ¿verdad? Claro. Pero solo Dios sabrá si me llegó muy rápido pero bueno, se dio. Claro, ya después se dio, ya pasa lo de Guanacaste, ya yo terminé con ellos y cuando llego, o sea, yo todavía no asimilaba eso. Yo llegué a trabajar a Heredia desde la oficina como un 8 de diciembre. Y venían de ser campeones. No habían terminado, porque estaban en semifinales, estaban en finales. Se recuerda que se atrasó un montón. Sí, que por el tema de que terminaron como el 29, 28. Exactamente. Sí. Entonces yo me fui con el asistente a trabajar a la oficina todos los días, a planificar que si el equipo quedaba fuera, cuándo empezaba la pretemporada, si el equipo pasaba a semifinales o la final o la gran final. Todo eso yo lo planifiqué con Jafet, con el asistente, que también con Daniel, el preparador físico, que en ese momento no estaba ahí. Y entonces era algo que me ilusionaba, porque había trabajado para estar ahí, ¿verdad? Yo sabía que solo con un trabajo podía agradecer a ellos, a Fuerza Herediana, por nombrarme. Claro. Entonces, yo sabía que habían 46 años de no quedar bicampeones. Entonces, en mi casa yo me hice un papelito y puse el 46, pero así, con una X, que eso se iba a eliminar este año, porque íbamos a buscar ese bicampeonato. Claro. Muchas cosas me visualicé y comencé a trabajarlas. O sea,
Es que mi vida siempre ha sido así, de planificación. Claro. Yo no dejo nada al azar o voy a ver qué Alexander, pasa. y usted vivió ya sabiendo de que era el próximo entrenador de ese equipo, lo veía competir por ganar ese título, que al final lo terminó ganando, Sí, lo ganó. Entonces yo no me quiero imaginar cómo veía usted los partidos sabiendo de que iba a tomar las riendas de ese equipo y le iban a dar un equipo campeón contra todos los pronósticos, porque entró de cuarto, ¿te acordás? Que contra Santos y en la última fecha. ¿Sabes? Yo quería que quedara campeón. Yo quería que ese equipo quedara campeón. Porque para mí iba a ser más fácil agarrar un equipo campeón. Claro. No quería agarrar un equipo Perdiendo una final. Sí. iba a ser, el ambiente puede ser más hostil, todas las cosas, los aficionados al final tiran, pero me iban a tirar tal vez menos, porque había una algarabía por ser campeón. Entonces yo le pedí tanto a Dios que quedara Heredia campeón, primero por la afición de Heredia, obviamente, y también para uno, porque yo quería tener esa buena sinergia con uno, que fuera más fácil. Pero bueno, era ella y la final, la gran final, uno las jugadas empujando para que hicieran el gol. Y bueno, cuando quedan campeones, yo estaba diciendo que fuera el 2 de enero, porque Sí, para empezar. yo empecé un 2 de enero. Sí. Yo estaba deseando. Bueno, antes de eso yo estaba con los jugadores que llegaron nuevos: Ajá, Julián Román, Chiroldes, Randy Vega, todos ellos. Estamos trabajando desde el gimnasio, como desde el 11, 12. Yo estaba con el preparador físico y con el asistente, íbamos todos los días a entrenar con ellos, que eso fue también una gran ventaja, una buena planificación que se hizo. Porque recuerde, Gabriel, que a mí me toca iniciar el torneo con Heredia con muchos suspendidos por la final contra la Liga. No, y no solo suspendidos. O sea, ¿qué tuvieron de parón? 7 días. De la final a... Empezó del 2 al 11. Sí, imagínate. O sea, yo empecé el 2 y el torneo empezó el 11 Por eso, y de el enero. 29 Era poco tiempo. estaban celebrando un título. A eso me Exactamente. refiero, digamos, que celebrar un Exactamente. título, 2, 3 días de libres y a entrenar de Y nuevo. dale otra vez, exactamente. Entonces había que planificar todo eso. Los jugadores había que darle a unos que habían jugado a la final descanso, o sea, había que regular cargas, hablar que ya lo que pasó, que ya era otra cosa. Y gracias a Dios el grupo empezó muy bien. Creo que el rendimiento habla por sí solo. Pero bueno, ya después pasaron cosas. Y Alexander, digamos, a ver, en el argot futbolístico hasta se llega a bromear de la poca paciencia que tienen en Herediano. Bueno, que ahora hay clubes que van por el mismo camino, ¿verdad? Sin decir nombres. Pues, a mí me pasa, yo soy dulce para El eso. dulcito Soy dulce para eso. Para las salidas prematuras. Sí. Entonces se vacila. A usted cuando lo llama Heredia, usted ni lo pensó, o ningún familiar le bromeó y le dijo, pero usted sabe a lo que va, ¿verdad? 2, 3 partidos y va para afuera. Yo lo sabía. Sí. O sea, tengo mucha gente del fútbol, dirigentes, presidentes, gerentes, entrenadores, o que ya están retirados, que yo llamé. Porque yo también quería conocer versiones, porque yo siempre he sido una persona que me gusta escuchar gente. Al final yo tomo la decisión, ¿verdad? Y todo, primero con mi familia. ¿Qué es lo que quiere usted? Yo lo que quiero es ser campeón nacional. Claro. Quiero estar en un equipo como Heredia. Bueno, dele. Y llamaba gente y todo el mundo, bueno, ese cabrón, ya usted sabe, o aquella gente va a hacer esto y lo van a quitar. Yo, no importa, lo voy a intentar. Yo quiero que no me quite. Yo quiero ser un entrenador que dure bastante ahí. Era un reto para mí. Yo lo sabía, yo sé el riesgo de esto. Si no supiera el riesgo, mejor le digo que no, ¿verdad? Es la verdad. Queda tranquilito en la casa. Exactamente. Porque es que es muy fácil para mucha gente hablar, pero hay que estar, o en ese momento estar en mi pellejo, como se dice. En los retos que uno quiere, las cosas que uno quiere conseguir, todo lo que a mí me ha costado para poder llegar a ser entrenador, que no ha sido fácil abrirse en ese espacio, ¿verdad? Entonces, yo tomo la decisión, yo digo, sí, yo voy con todo. Sé que me puede quitar en cualquier momento, o me pueden quitar en cualquier momento, pero lo voy a intentar, voy a trabajar de la manera más honesta y más profesional y vamos a ver. No se lo esperaba tan rápido, eso sí. O tal vez no tan rápido, sino el momento, porque sí, tampoco era un momento tan de crisis, ¿verdad? Gabriel, es que yo estaba preparado que si las cosas no iban bien, me iba a quitar. Y uno como entrenador lo sabe. Yo sé que eso es así. Lo que nunca me imaginé era que con un buen rendimiento y estando arriba, también me quitara. Esa nunca la pensé. Esa nunca la analicé, la estudié. ¿Me explico? Eso fue a mí lo que me sorprendió. Ya después la manera, por una llamada, eso
Ya, y esto es así también, y esto es un negocio y ellos tienen el derecho a hacerlo. Parte de... Pero bueno, y obviamente le duele mucho, me dolió muchísimo. Estamos en la recta final, faltaban 5 partidos, estamos en la jornada 17 cuando se me quitó. Y estábamos pulseando ahí con Punta Arenas en primer lugar. Ellos vieron tal vez que el equipo o no le quería pasar lo mismo la vez pasada. Está bien, lo que pasa es que no me dieron la oportunidad. Pero como le digo, ellos tienen también el derecho de decir, bueno, si ya nos pasó la vez anterior, yo no quiero que me pase con este cabrón. Y tomaron una decisión, bien por ellos. Y cuando Herediano queda bicampeón, yo no me acuerdo quién, me disculpo, pero sí escuché en las declaraciones de Herediano de que le dieron méritos a usted. Sí. No solo de jugadores, sino, es que no recuerdo si fue el mismo Jafet, sí, que por ahí dijo que mucho de ese título le tocaba a usted. Yo en ese momento podía estar bravo con Jafet por quitarme, o Fuerza Herediana por quitarme. Eso fue una calentera, es un duelo que uno pasa, pero la oportunidad que ellos me dieron, para mí es imborrable. Y yo voy a estar eternamente agradecido con ellos, ¿sabes? Vivir una Conca Champions con un buen saldo, porque ganamos 2 partidos, empatamos 1 y perdimos el otro. Para ser mi primera experiencia, creo que fue un buen balance, dejar fuera al Real Salt Lake, ganarle acá muy bien a Los Ángeles Galaxy, con Marcus Rose, con todas esas estrellas que tiene. Al final no nos ganaron, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo ir a final, pero en el momento de la premiación, yo me tengo que ir. Yo quería estar ahí. Sí. Yo quería estar ahí, sinceramente, pero no podía soportar ver, y yo veía a los jugadores y veía el cuerpo técnico y yo decía, yo quería eso. No quiere decir que tal vez si me hubieran dejado, somos campeones, porque al rato ni siquiera hubieran llegado a la final. Eso ya uno nunca sabe, ¿verdad? Pero uno se visualizaba, había trabajado. La ilusión, claro, y por eso se trabajaba. Por eso se trabajaba, creo que había buenos números, pero a veces los números buenos no alcanzan. Eso es lo que he ido aprendiendo. En estas cosas, a veces las buenas actuaciones o ser una buena persona o ser un buen profesional o ser una persona correcta, en esto a veces no me he dado cuenta que no es prioridad para muchos dirigentes o para muchas personas de fútbol. A veces pasan otras cosas que son más importantes para ellos. Yo por eso estudié una carrera que me enseñó a ser profesional. Claro. Y a dirigir, aparte de los valores que vieron mis papás. Claro. Para mí eso no tiene precio. Y yo me río con eso. Yo soy así. Podrán decir lo que sea, de que entrenó más malo, que ese no sabe nada, como en las redes sociales dicen. Sí. Claro, que lo digan, tienen todo el derecho, pero a mí nadie me va a borrar cómo gestiono yo un grupo. Claro. Y creo que es una de las cosas que yo sé hacer mejor en el fútbol nacional. En el fútbol. El fútbol. Claro. Nos está ganando el tiempo, profesor. Pasa rápido aquí, Sí, se va volando. Aquí hay que hacer un programa de 2 horas. Volando. No me dé ideas, porque lo hacemos. Sí. Alexander, dentro de la profesión de odontología, en su clínica, ¿atiende mucha gente de fútbol? Muchísima. Tiene clientes que han salido por tema de fútbol, no sé, jugadores, claro, colegas. Yo he atendido jugadores, presidentes, gerentes, aficionados, familiares de jugadores. Creo que el fútbol también ha hecho que mi cartera de pacientes sea amplia. Claro. ¿Verdad? Muchos entienden que yo estoy en el fútbol y a veces no los puedo atender porque estoy ahí. Ellos entienden eso. Al principio era muy frustrante saber que un paciente ocupaba ir de mi persona, pero yo estaba en un partido o estaba en otro lugar, claro, y se iban para otro lado. Eso yo lo entendía. Claro. Pero me frustraba mucho y yo decía, bueno, no, el paciente tiene que entender, pero sí tengo muchos pacientes de fútbol, muchísimos. Creo que la gran mayoría de pacientes vienen por fútbol. Siempre hay un tiempo para hablar de fútbol antes de la cita, para que salir. Claro, si pierdo un partido, vengo de perder un partido y me hablan de fútbol, más bien le cobro más caro. No le pone anestesia. No le pongo anestesia, le hago tratamiento. No, bromas, pero siempre hay tema de fútbol. Hay personas que no les gusta el fútbol, o hay personas que han llegado a la clínica y no saben que yo soy entrenador porque no les gusta el fútbol. Eso es así, ¿verdad? Pero siempre es bonito. En mi clínica se han hecho muchas entrevistas ahí de fútbol y eso
Eso me Cuando uno puede hablar, ¿verdad? Porque yo siempre le critico eso a los odontólogos. ¿De qué? Que uno está aquí con la cabeza arriba y con el sostén ese y se ponen a preguntarle a uno sin poder hablar. No, a vos no le pasa. Le empiezan a hacer conversación a uno. A veces- no, al final uno... ¿Cómo respondo? Al final uno le dice, hace la mano derecha, si es sí. La izquierda, si es Después no. de que me atienda con mucho gusto. Claro, hablamos, no, pero- a veces, no, es que a uno a veces se le va la onda. se le va la onda, está uno muy concentrado en las cosas que hasta pierde la perspectiva de que está con la boca abierta y no puede hablar. Sí, guarda. Y ahí. más si está anestesiado. Sí, con un montón de aparatos ahí. Exactamente, sí, pero bueno, siempre se pasa, o creo yo que siempre paso una buena cita con los pacientes hablando de fútbol y hablando de Es todas bonito, las es cosas. bonito. Profe, se nos fue el tiempo, véale. Aquí como todos los Ay, pues, pucha, invitados vamos a invitadas, Flaco Caricatura le tiene el regalito. Ahí está la caricatura del profe Alexander Vargas. Qué bueno, mi esposa sí se enamorar de este. Este sí está, ¿a dónde lo...? Allá está su cámara. ¿Así? Ahí está, sí, ¿no ve? Ah, no, buenísimo. Ahí está el profe. Qué bueno, Alexander muchísimas Vargas, gracias. De parte ahí de Flaco Está Caricatura. buenísimo. Flaco Que Caricaturas. se lleve el recuerdito ahí de parte Muy de bueno, Flaco. muy bueno. Qué calidad. Profe, y le ofrezco esos colores de Pilot y ahí está el balón que creo, ahora revisábamos, queda un espacio. Un espacio. Ya con usted cerramos ¿verdad? un balón más. Ah, qué Hay bueno. que ya para Aquí el está, próximo véalo. programa. Ajá, ahí está. Y le ofrezco todos esos colores Vamos a ver. de Pilot. ¿Usted tenía colores de chiquitillo, profe? ¿O lo comprometo si le pregunto? Ahí, sí. Mi equipo es el Real Madrid. Ah, Ese es mi está- equipo. estamos- Ese estamos es en mi la misma equipo. Ese es el equipo mío, el Real Madrid. Pero bueno, vamos a coger el azul porque de Guadalupe. Ese es el primer equipo donde De Guadalupe, debuté sí. y el primer equipo también como entrenador. Entonces, Y ahora, Vamos por a hacer- cierto, regresa a la primera división Guadalupe. exactamente. Ahí está el... Vamos a hacerle aquí. se llena un balón más acá en a fondo con la firma del profesor Alexander Vargas, alias Pipas. Alias Pipas, vamos a Vale, poner aquí. Pipas, ahí el tradicional Pipas. Vamos a ver Pipas, que ese no se pierde. Ahí está un balón más engalanado. Profe, Ahí está. de verdad que muchísimas gracias por haber sacado el rato. Le deseamos muchos éxitos y bendiciones en todo lo que se viene y de ahí nos seguiremos viendo en el camino. Está su casa, que no se le pierda el camino. No, Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Como le decía ahora, siempre quise venir al programa. En gracias. aquel tiempo yo decía, algún día voy a estar ahí. Y vea, Sí, sí, 4 o 5 años después. Sí, eso me ha estamos pasado, por acá. que a veces pasa su tiempillo, ¿sí? Pero uno va sacando ahí la lista de invitados. Sí, no, pero Y es buenísimo. cuando tiene que ser. Cuando tiene que ser en el momento de Dios. Así como es. siempre decía. Profe, Perfecto. muchísimas gracias, de verdad. No, con mucho Éxitos gusto. en todo. Igualmente a usted y a toda su familia. Muchas gracias. Pura vida. Amigos y amigas, obviamente que como siempre las gracias a ustedes que son nuestra razón de ser por su gentil sintonía una vez más con nosotros. Gracias también al extraordinario personal técnico de producción que hace posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Y como siempre les pido, por favor, cuidémonos mucho y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Nos vemos.